¡Ey! Dale, tráeme la sombrilla. Mirá lo que es este lugar. ¿Trajeron mate? Obvio, traje mate y también Fernet. Vamos. Fernet. Un grupo de chicos y un descubrimiento que cambiará la historia de los medios de comunicación. Capitán, debemos hacer desaparecer este libro urgentemente. Podría traernos serios problemas. ¿Qué es eso? El libro de los MMC, mi capitán. ¿El libro de los medios masivos de comunicación? ¡Oh, no! Ese libro contiene preguntas claves que podrían desestabilizar a todo el poder. Que desaparezca ya mismo. Frank, a la cuenta de 3, 2, 1. Dame la sombrilla, a ver. Ay, qué porquería, che. No entra, hijo, se traba, viejo. ¡Pará, chabón! ¡Hay algo acá! Es el libro de los medios masivos de comunicación. ¡Wow! Ustedes, manga de vagos, dejen ese libro. Che, dijeron vagos. Me parece que es para nosotros. Yo no soy ningún vago. Igual me parece que no es un dato menor que nos estén siguiendo. Bueno, dale, vamos para Radio Sur. Vamos para Radio Sur. Chicos, acá, venga. Súbanse a mi barco. Yo con esa tonada me subo. Miércoles otra vez y la lluvia parece perseguirnos. No nos importa nada, nos la bancamos porque es el único día de la semana que ustedes y nosotros charlamos. Nos escribimos en el muro, nos mandamos mensajitos, y además es la maravillosa noche en la que decimos, para, me quiero bajar. Y nos declaramos fuera de servicio. Se agrieta el piso y en un segundo se pone el mundo frente a mí. Tan consciente en una... ¿Qué haces acá? ¿Qué es? Meli? Meli voló. Vos la volaste, me da la impresión. Vos la volaste, me da La la impresión. volamos a Meli, sí, ya está, ahora estamos nosotras dos. Bueno, esperen, todavía no me vuelen a mí. Seguimos no me vuelen en a fuera mí. de servicio. Estoy acá, aunque las chicas no tienen un serrucho, ya se compraron uno, ¿cómo se llama? La sierra mecánica, ya están a full. Veníamos bien, veníamos de a dos. bien. Cuando la gente se junta es más peligroso todo, que ya están de a dos serruchando piso. Que Meli es tan grosa que para reemplazarla tenemos que estar... Hicimos 2 por 1. Es imposible cubrirla de a una. Sí. Vale por 2, Meli. Está vale muy por bien, dos. está muy bien. Lámanle las medias a la señora Castillo. Las lavamos y se las lamemos. Hicimos 2 por 1 porque Melina presentó certificado médico laboral. Le mandamos la guardia a su casa y presenta un cuadro gripal. No sé si los médicos sabrán. La cosa es que no está. Y hoy yo, quien les habla, estaré acompañado de ustedes dos. Así es. Yo, Natalia, Natalia, haciendo su presentación oficial. Sí, mi primera vez frente al micrófono. Muy buena voz. Las muy letras linda del... voz. Ya la gente dice que tiene muy linda voz. ¿Viste? Las letras del Facebook se convierten en voz. Sí, es verdad. Y Pasamos de estar virtualmente a por primera vez frente al micrófono. Finalmente así tiene es. una voz y pronto la cala. Chicos, el que quiera conocer a Nati nos escribe al Facebook. Sí, y acá estamos en la semana de mayo, todos con la escarapela, con el redondelito y la banderita en el corazón, como un alumno de primaria, Silvio Guardapolvo, Bien. aprendiéndonos todas las canciones, esperando la chocolatada y el locro. Eso mismo. Ese, yo tengo una pregunta a vos. Sí. Elegís escarapela de tela, de papel o de así como de... No, fija? para mí... De pin, tipo pin. Para mí de tela. De tela. Sí. Tela que la compras en el vendedor del subte de Tela, la calle no. o Y además- la vas y la compras en la mercería, ¿viste? Es Además distinto. de chico, ¿no? Y ahora la tela, pero no la que es el redondelito. O sea, la tela tipo bebé, la cintita, la Sí, cortás así, cintita. haces un rulito y Eso. te la pones. Para mí Simple. esa es la escarapela que va en la Simple. semana de mayo. Está bien. ¿Vos, Nati? Va la cintita, Cintita. cuando salgo de mi casa me subo al subte a las apuradas y alguien me recuerda que estamos en la semana Sí. de mayo porque Verdad. mi memoria Sí. Es suele Igual, fallar en esas cosas. igual no me gusta la vigilantea de vos no te pusiste la escarapela. Qué poco patriota que Sí. sos.
Claro, y tampoco la de Radio 10 repartiendo banderas hace un par de años, el 9 de julio, creo que era el 25 de mayo. Qué contradicción que a veces tiene la vida cotidiana. ¿Qué va a ser? Es así. Sí, bueno, aquí estamos, otra vez entre el frío, entre la llovizna, que es la más pesada que existe, este tipo de llovizna, ¿no? ¿Yo estoy mal o hace 3 miércoles que nosotros venimos y llueve? Sí, es así. Efectivamente. Estamos con la lluvia. Sí, lo que vamos a invitar, una única invitación, va a haber un locro este fin de semana, sábado, por el 25 de mayo, claramente en la casa de Marea Popular, Azucena Villaflor. Ya les estoy dando la dirección en un ratito nada más, porque no me encuentro. Qué rico con el frío. Pero para que se preparen para comer locro, porque es lo que va, me parece, con este frío. Totalmente. ¿No? Yo no quiero decir nada ni hacer demasiado propaganda, que digamos, pero me dijo un pajarito revolucionario de la semana de mayo que también va a haber cantantes tipo una persona que yo conozco personal haciendo versiones del himno nacional. Muy bueno, quizás vaya Ciro de los Piojos, Charly García, no se sabe. No, uno más grosso, pero que sí. Más grosso. Bueno, grosso, pero más cercano. como siempre decimos antes de empezar este programa, nosotros siempre los 365 días del año apostamos a la comunicación democrática, como lo plantean los grandes sectores, apostamos a la comunicación alternativa, popular, comunitaria, por eso participamos del 365D. Desde la FM 88.3 reclamamos que se hagan públicos los planes de desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin lugar en el noticiario. Que se lleve adelante el plan técnico que garantice la reserva del 33%. 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. Que en ese 33% de los medios sin fines de lucro se explicite la distinción de los medios comunitarios, alternativos y populares. Imponiendo la guerra. Que se reconozca la práctica social y solidaria de los medios comunitarios, alternativos y populares, adaptando los derechos y las obligaciones a la realidad de cada medio. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. Ahí pasaba el famoso spot del 365D, que seguimos construyendo comunicación alternativa, comunitaria y popular, los 365 días del año, más allá de aquel famoso 7D. Y bueno, hoy entre el frío y la semana de mayo, lo que tenemos que saber, porque no vamos a hablar del frío, no sabemos todavía de qué vamos a hablar. Podemos hablar de la Copa Libertadores, podemos hablar de no sé, de la nata, de los informes de la nata, podemos hablar de un montón de cosas, pero para saber de qué vamos a hablar, lo que tenemos que hacer es nada más ni nada menos que abrir nuestro libro para saber qué nos pregunta. Es el libro de los medios masivos de comunicación. ¡Wow! ¿Qué papel cumplieron las clases populares en la Revolución de Mayo? Muy buena pregunta, ¿no? Interesante. Difícil, ¿no? Porque podría ser larguísima. Ya desde ya pensemos que podemos hacer como 20 programas hablando de la Revolución de Mayo. Podemos hacer por lo menos 5, uno por día. Totalmente. Lo tenemos que simplificar a uno. Difícil tarea. Tarea compleja, siempre nos pasa lo mismo. La que nos convoca, pero nuestros temas son muy amplios y tenemos que sintetizar. Está bueno pensar en la cuestión de las clases populares. Yo pensaba en algo referente a la revolución y a las clases populares, lo hablaba con quien está, porque no nos presentamos todos. Está la señora Caro Molió en la producción y las redes sociales, además de nosotros. Una nueva y gran integrante. Sí. Y el señor Gaby Campana en la operación técnica, y habla de, cuando uno le hablan de Revolución de Mayo y dice revolucionario, automáticamente piensa en los próceres, ¿no? O sea, ¿quiénes eran los revolucionarios? Moreno, Castelli, Belgrano, etcétera, etcétera. Eran 7 u 8 que claro, estaban ahí. Eran 7 u 8 que eran los revolucionarios. Bueno, ¿qué pasaba con el resto? Porque no sé si solo esos 5 hubiesen sido los necesarios para hacer una revolución, si es que fue una revolución, que son exactamente. Y convengamos que realmente 5, 6, 7, 10, ponele, revolucionarios que tengan nombres reconocidos en los libros del primario que uno recuerde, no hubiese sido posible tampoco. Claro, habrá que ver.
De eso vamos a ir tratándolo. Sí, les propongo escuchar algo que nos manda la compañera Melina desde su recinto de enfermedad. Que a pesar de todo, a pesar de su dolencia en la garganta, de su falta de voz, nos hizo un gran trabajo hoy de producción, nos mandó 2 audios preciosos. Se ocupó, perdón chicos, se me escapan las palabras, se me caen las cosas, no importa, no pasa nada. Acá la hacemos trabajar igual. Acá no existe el descanso en fuera de servicio. No. Así que les propongo ir a escuchar lo que nos manda Melina. Esa revolución de 1810. Los revolucionarios de Mayo, fundamentalmente, vamos a aclarar esto. Cuando yo me refiero a los revolucionarios de Mayo, me estoy refiriendo sobre todo al doctor Mariano Moreno, a Juan José Castelli y a Manuel Belgrano. El pensamiento de la Revolución de Mayo es el pensamiento de Mariano Moreno. Mariano Moreno era un iluminista. La razón juega un papel revolucionario. Nos tenemos que preguntar qué hace la Revolución de Mayo. Mariano Moreno tenía un plan revolucionario, pero vamos a ver que tenía enormes diferencias con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una revolución popular, la hicieron las masas, la hizo el pueblo pobre, la hegemonizó la burguesía, es decir, la burguesía fue la clase que fue a la cabeza de esa revolución, fue la clase ideológica de esa revolución, pero también arrastró con ella al pueblo pobre que estaba hundido en el hambre. La Revolución de Mayo es una revolución sin pueblo, no hay pueblo en la Revolución de Mayo. Desde niños a todos nos han acostumbrado a que hubo un pueblo que estaba ahí en la plaza, que llovía, que abrieron los paraguas. Se largó con todo. Por eso tantos paraguas. El paraguas era un objeto de lujo. Cada paraguas costaba 4 reales, así que muchos paraguas no habría seguramente. Con perdón. Digamos que los ciudadanos que salieron a preguntar, a decir, el pueblo quiere saber de qué se trata. Ustedes observen que una revolución en la cual el pueblo sale a decir, el pueblo quiere saber de qué se trata, no es una revolución popular, digamos. Fue una revolución minoritaria, fue la revolución de un grupo ilustrado que aprovechó una coyuntura muy favorable. España estaba en manos del poder napoleónico, estaba José Bonaparte gobernando en España y Fernando VII había sido echado. Entonces, los ilustrados de Buenos Aires, que eran una élite realmente ilustrada, que sabía muy bien lo que quería, deciden lo siguiente: nosotros no queremos estar más bajo el dominio español, porque el dominio español es un dominio arcaico, devenido, terminado, es el atraso. España es el atraso, en tanto que Gran Bretaña en lo económico y Francia en lo cultural son el tren de la modernidad. Ahí está, ¿eh? El negrito alegre que repartía empanadas. ¿Y alegre por qué? ¿Cómo por qué alegre? Porque a partir de ese momento iba a ser independiente. Seguía siendo esclavo, ¿eh? Se pasa de una globalización a otra globalización. De la globalización colonial española a la globalización europea avanzada, moderna, de Gran Bretaña, sobre todo de la gran potencia que es Gran Bretaña y Francia. Ahí pasaba el hermoso audio que nos mandó la compañera Meli. Me parece un par de cuestiones interesantes en lo que estábamos hablando. Es lo de decir, bueno, por ejemplo, Mariano Moreno era un iluminista, ¿no? Los sectores que eran iluministas, Castelli, Belgrano, Moreno, que él dice son los verdaderos revolucionarios, decía Feynman en el audio.
Y pienso automáticamente en una de las que sabemos y leímos y podemos leer en los libros de historia, que es una de las causas, no tan directas, pero sí causas de la Revolución de Mayo. Una influencia, digamos, que es la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Digo, Mariano Moreno, Belgrano se forman con leyendo Rousseau y demás, claro, los iluministas de la Revolución de Mayo. Son ideas que fueron impulsando, digamos, a que en un momento se busque separarse y dejar de ser una colonia. Claro, lo que nos hablaba Feynman es del acompañamiento popular. Ya nos estaba diciendo algo, ¿no? Acá no había todavía no había pueblo para acompañar esa revolución. Claro, porque si bien son ideas muy importantes, fundantes para la revolución, convengamos que estamos hablando de 3 personas que habían tenido la exclusiva posibilidad de formarse y participar en la revolución, en algunos de los casos, francesa, que se dio de una manera totalmente distinta, con un pueblo que se levanta, y tras esa experiencia tenemos nosotros como argentinos 3 personas dentro de un pueblo que no está ni siquiera digamos asentado en cuanto a su límites geográficos, una cuestión de etnias, ¿no es cierto? Sí, no existen tanto pueblos. Exactamente, digamos, no hay una concepción de pueblo patriótico real como argentino, todavía se empieza a formar a partir de esto. Sí. Otra causa más directa, más próxima, son los que de chicos en el colegio estudiamos como invasiones inglesas. Algún día las tendríamos que tratar en Fuera del Servicio, pero lo cierto es que cuentan algunos que con las invasiones inglesas y la formación de milicias, los que en esa época vendrían a ser vecinos, pero en realidad no existía la noción de vecino, digamos, pero los pobladores de Buenos Aires y demás forman esas milicias para echar a los ingleses, y a partir de ahí dicen, bueno, ojo, nos podemos organizar y echar a los ingleses. O sea, tenemos un cierto poder de organización, estaban las milicias armadas, entonces a partir de ahí es que empieza a existir la conciencia de que se puede echar. Y sobre todo está la gota que rebalsa el vaso, que es la caída de Fernando VII en manos de Napoleón, que es lo que ya termina de decidir de, bueno, tenemos que mover. Porque si lo pensamos, hablamos de un pueblo que en realidad en su gran parte no sabía ni leer ni escribir, y que sin embargo igual se revoluciona defendiendo ideas francesas que probablemente no tenía idea. Sí, nombramos a 3 personas, vamos a ir como nombrando para no ser tan biográficos. Repitamos, así vamos reteniendo, absorbemos como esponjas, diría Meli. Tenemos a Manuel Belgrano, que hoy será un prócer, pero hasta en ese momento era un abogado, un economista, periodista y militar, después sería funcionario público. Es una de las figuras más destacadas, ya sabemos, de nuestra historia. Creó la bandera, luchó en las guerras de la independencia posteriormente, y fue uno de los, obviamente, de los próceres más grandes, uno de los hombres más grandes de la patria. Un dato interesante, que donó sus sueldos de funcionarios para la construcción de 4 escuelas que, aunque parezca una broma, recién se terminaron de construir en 1999. Otro que nombramos era Juan José Castelli, que era seguidor de Mariano Moreno. Era un gran seguidor de Mariano Moreno. En 1911 fue considerado responsable de la derrota militar en Huaki, donde murieron más de 1000 hombres, y murió en 1812 como consecuencia de un cáncer de lengua. Ay, qué dolor. Luego sería conocido como el orador de la Revolución de Mayo. Sí, es una paradoja de la historia, y era primo de Manuel Belgrano. Y el último que nombramos, que más adelante vamos a estar quizá viéndolo más, era Mariano Moreno, que fue uno de los ideólogos de la Revolución de Mayo, por sus ideas emparentadas a la Revolución Francesa. Era abogado, era el abogado representante de los hacendados, sobre todo después de la Revolución de Mayo, y aparece como pieza clave el 25 de mayo, digamos. No se conoce mucho más la participación de Mariano Moreno antes. No tuvo grandes influencias, pero sí a partir del 25 de mayo tuvo más influencias. Lo cierto es que la causa directa es que se conoce acá en Buenos Aires que el rey de España no está más, ¿no? Llega la noticia un día. Rumores que ya estaban muy fuertes acá en Buenos Aires, pero que bueno, un día llega el periódico. Dicen que fue por el 17 de mayo más o menos, llega el periódico, se afianza la noticia, estábamos seguros de que ya había caído en manos de Napoleón. ¿Y ahora qué hacemos? Dijeron los que... ¿Cómo sigue esto? Esas personas que se juntaban en algún lugar, que ya se venía
forjando el rumor, digamos, se venía formando el rumor y se venían reuniendo entre tantos estas 3 personas que nombrábamos antes, ¿no? Había todo un contexto, ¿no?, socioeconómico que venía como un poco complicado, ¿no? Cuestiones del comercio, etcétera, que digo, porque la historia siempre poner en contexto un poco. Uno le parece que las cosas suceden porque sí, como que como un cuentito, como que un no cuentito de bien. Claro, exactamente, pero todo tiene que ver con todo, podríamos Así decir. es. Pero bueno, por eso digo, a Entonces, pesar de todas las conversaciones, llega un día, el diario donde confirma rumores y deja paso hacia lo que es la Semana de Mayo. Pero Cisneros salió a defenderse, a poner a frenar todo lo que podía llegar a pasar y dice, muchachos, nos tenemos que mantener fieles a España, no nos importa si cayó o no cayó, yo soy el virrey, yo los represento y tenemos que seguir haciendo lo que digo. Así es. Eso pasa el 18 de mayo, luego de que llega ese periódico que, aunque nos parezca hoy, realmente mentía, ¿no? Esa gente que se juntaba en la conocida jabonería Vieites, esperó desde enero. En enero salieron unos barcos con unos diarios. ¿Qué paciencia que manejaba esta Claro, gente? desde España, que llegaron acá el 17 de mayo y a partir de ahí era largo dijeron, el rumor. bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Eso pasó el 18, podemos decir. Sí. El 19... El 19 ya los criollos, bueno, piden a las autoridades que les permitan hacer un cabildo abierto para tratar, digamos, toda esta situación compleja, con ausencia de Cisneros. No querían que esté, ya que, digamos, como había sido disuelta la junta que lo había designado como virrey, consideraban que el cargo de él había cesado, que ya no tenía poder sobre la tierra nuestra. Claro, porque sobre todo no respondía al rey de España. Exactamente. Lo que ellos decían es, bueno, tenemos que buscar la forma de alguna forma hacernos autónomos y no quedar más pegados. Entonces el 19, entre el 18 y el 19 aparecen todas estas reuniones largas entre los que nombramos, los ilustrados, podemos decir, el pueblo con todas las dudas, ¿no? El pueblo, vamos Yo me imagino una reunión de intelectuales, muy interesante. Es que seguramente sea eso. No, imagínate, entre la jabonería de Vieites, la casa de Rodríguez Peña, son todas calles hoy, pero eran personas que lucharon por nosotros y pensaron. Además de que estaban estos tres personajes que nombrábamos antes, digo, entre otros estaba Cornelio Saavedra, por ejemplo, que va a ser el primer presidente. Exacto. Y que no era tan después vamos a dar cuenta de que no era tan revolucionario como parecía. Bueno, había más personajes que vamos a ir viendo con el correr de los días, porque el 19 se empieza a decir, bueno, tenemos que convocar, deciden este grupo de revolucionarios que tenemos que convocar a Cabildo Abierto. Pero Cisneros una vez más decide no quedarse callado y reunió en la fortaleza a los jefes militares para pedir su apoyo. Los patriotas se presentaron ante el virrey para exigirle la reunión de un cabildo abierto. Cisneros aceptó, terminó aceptando. Dio brazos a torcer, claro, un poco dijo, bueno, acá o acepto o se me pudre la amor. Era uno contra todos, era complicado el tema. ¿Cuál? Sí. El 21 de mayo, lo que sucede es que, bueno, ya dijimos, se acepta el Cabildo Abierto, acepta el virrey Cisneros, el Cabildo Abierto llama a Cabildo Abierto, entonces hace extensiva el lunes la invitación al Cabildo Abierto, ¿no? Entre lo que sucedió que también el 21 de mayo se movilizan a la plaza, aunque parezca un término muy loco, se movilizan a la plaza. ¿Pero qué? ¿No? Habría, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 no, personas. 600 personas armadas con pistolas y puñales que llevaban en sus sombreros el retrato de Fernando VII y en sus solapas una cinta blanca, símbolo de la unidad criolla española, porque lo que ellos decían es, bueno, nosotros vamos a seguir dependiendo de Fernando VII. Como no está más, a Cisneros lo intentamos correr y generamos un sí, esta idea errónea que por ahí tenemos en el colegio de que el 25 de mayo fue la independencia y que se empezó a formar esta Argentina. Nunca estuvo la idea de terminar de separarse del todo de los españoles. En realidad era correr a Cisneros porque no respondía a nadie, pero siempre seguimos fieles a los españoles. Lo que pretendían era generar una especie de gobierno autónomo. Entonces el 21 se lanza una invitación que dice más o menos lo siguiente. Decía la invitación: el excelentísimo Cabildo convoca a usted para que sirva a asistir precisamente mañana 22 del corriente a las 9, sin etiqueta alguna y en clase de vecino, al Cabildo Abierto que con avenencia
del excelentísimo señor virrey ha acordado celebrar, debiendo manifestar esta esquela a las tropas que guarnecerán las avenidas de esta plaza, para que se permita pasar libremente. Así decía la invitación, la esquela, que se empieza a repartir entre los vecinos. Che, ¿a vos te llegó que la tenés tan clara con la... A mí me llegó. Te llegó a tu casa, A mí me llegó, yo a mis tíos. Vos sos la reencarnación de Belgrano, de Moreno. No, yo no soy la reencarnación de un vecino negro que seguramente repartía agua por aquellos momentos. Eso pasó el 21. Ahí aparecen French y Beruti, ¿no? ¿Quién no se acuerda de French? Sí. Repartían escarapelas. Repartían los creadores de las escarapelas. Que es lo único que me acuerdo. Igual, hicieron mucho más que escarapelas. Sí, lo cierto era que, como lo describe Piña, que me parece que es una frase muy buena para entenderlo en la actualidad, eran dos líderes de barra bravas, digamos, ¿no? Claro, más o menos. Exacto. Porque uno era repartía cartas. Uno era cartero. Sí, y el otro era más político, militar, Beruti, que luego termina peleando incluso con Belgrano en alguna que otra batalla. Ya lo vamos a estar viendo. Pero bueno, lo cierto es que eran dos líderes populares, pero de la calle, a dos punteros políticos, por decirlo de una forma más decorosa, para que no se entienda que eran el Rafa Liceo o el abuelo, dos asesinos en serie, ¿no? Pero bueno, eran los que manejaban la gente en la plaza. Entonces eso pasa el 21 y el 22 es finalmente el Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, ¿a qué hora nos encontramos, ese? Y la invitación decía a las 9. 9 de la mañana, sí. Ok, llegamos todos a horario, ¿no? Y en esa mañana, el 22 de mayo, que fueron invitados todos los vecinos destacados, entre todas las personas se apoyó la propuesta de Cornelio Saavedra, que era la cesación del virrey y la delegación interina del mando en el Cabildo, hasta que se lograra formar una junta que lo ejerciera sobre la base de la participación popular. O sea que acá estamos en el primer día en donde la participación popular se hace, digamos, público, y dicen, bueno, queremos nosotros participar de esto que vamos a formar pronto. Sí, sobre todo por la demora, la gente que espera afuera, ¿no? Había pocos miembros adentro, porque así como la invitación parecía para todos, no era para todos, solo podían entrar ciudadanos casados, digamos, había un par de requisitos en base a los que podían entrar, digamos. El 24. No, el 23. El 23 no pasó nada muy importante, se hizo un recuento de votos. Sí, porque en realidad lo que había sido programado para el 22, se terminó votando el 23 en definitiva, ¿no es cierto? Sí, lo importante, 155 votos contra 69 para que el virrey vuele, así que... Chau, Cisneros. Había que destituirlo. Amplia mayoría. Vaya lo queremos, vaya lo queremos. Así que se forma la Junta Provisional presidida por el propio virrey, ¿no? Dice, el recuento de los votos fue de 155 votos por la destitución del virrey y 69 por la continuación en el mando. Una maniobra de regidores sin consulta al pueblo forma la Junta Provisional presidida por el mismo virrey. Entonces ahí dicen, bueno, no se terminó el 24, termina el 25 estos muchachos. Entonces el 24 jura una junta de gobierno presidida por el virrey e integrada por españoles y por dos criollos, Castelli y Saavedra. Es un día donde la gente se empieza a indignar, ¿no? Imagínense que le dicen, bueno, se van todos, el pueblo pedía que se vayan todos, pero de repente lo vemos a Rodríguez A y a Duhalde, entonces no se fue nadie, más o menos pasaba eso, digamos. Le dijeron al virrey se fue y salió al balcón el mismo virrey. Una locura, digamos. Por eso hoy decíamos que Saavedra después va a tener como un papel un poco conflictivo en toda esta semana de mayo. Claro, bueno, entonces obviamente el pedido de la destitución se hizo mucho más público, la gente ya empieza a copar las calles y el 25 desde hora temprana los criollos se concentran en la Plaza de Mayo y van pasando las horas sin ninguna noticia, gritan, el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Porque estaban encerrados en el Cabildo los revolucionarios pidiendo que el virrey se tenía que ir definitivamente, cosa que se logró el mismo 25 de mayo y se formó el primer gobierno patrio, por decirlo de alguna forma, presidido por Saavedra, que hasta ese entonces fundaba la primera junta con el virrey Cisneros. Más o menos eso fue lo que pasaron día por día. O eso algunos es lo que nos contaron. O eso es lo que, claro, también eso es lo que nos contaron. No sabemos qué pasó. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, vamos a ir viendo un poco más
qué es lo que fue pasando. ¿Qué otras caras había detrás de esto? ¿Quiénes quedaban olvidados? ¿Quiénes no podían participar de esto que llamamos el Cabildo Abierto, la invitación de los vecinos VIP, podríamos decir? VIP, son VIP en definitiva. Es una buena palabra. Para contextualizar, para ser más contemporáneos. Esto es lo que nos dicen en el cole, esto es lo que nos enseñan, pero hoy vamos a seguir charlando un poquito más para poder saber qué más hay dentro de esta semana. Sí, si les parece vamos a escuchar un tema y seguimos con más Fuera de Servicio. Seguimos con Fuera de Servicio. Antes de seguir con la Revolución de Mayo y los sectores populares, llega la noticia de que hubo represión en Chaco y extraoficialmente, hay que destacar que es extraoficial porque puede haber más, porque puede haber menos, además porque oficialmente se dice que hay un muerto y extraoficialmente se dice que hay 4. Represión en Chaco. Ya apenas nos llegue alguna noticia más, vamos a estar ampliando más al final. A la comunidad Cuom, hay que decirlo. Cuom. Bueno, nada más decimos eso, vamos a estar ampliando y seguramente en toda la radio, en toda la programación de la radio se le va a estar dando importancia a este hecho. Seguimos con el 25 de mayo, comentamos más o menos qué pasó día por día. Si querés ahondar, más o menos en cualquier manual de escuela está, pero lo interesante es saber qué pasó con los sectores populares. Pero para llegar a los sectores populares tenemos que saber más o menos cómo estaba compuesta la sociedad, digamos, para saber quiénes eran los sectores populares. Exactamente. ¿Quiénes porque formaban piqueteros parte no de eran, esta digamos, revolución que, claro, digamos, iba más allá de los próceres? Sí, porque Tenemos. seguramente no eran ni los piqueteros. Yo, si querés, te cuento un par que a mí me contaron. ¿Te Dale, parece? contame. A ver qué sabes. Estaban, por ejemplo, los negros, ¿no? Que eran traídos como esclavos desde África en condiciones malísimas, inhumanas. Muchos se morían durante el viaje en el barco. Y después acá los vendían en el mercado para que hacían diferentes tipos de tareas. Vos podías leer los anuncios en los clasificados en el periódico de esa época, tipo vendo esclavo negro, sabe cocinar, claro, ¿no? Como si fueran un objeto. Sí, sobre todo para tener en cuenta que cuando actúa, lo decía, si no me equivoco, por la voz de la piña en el acto, ¿no? El que representamos muchas veces alegremente, y cuando tu mamá, claro, cuando tu mamá te dice, uy, le tocó de negrito, ¿no? Y te pinta con un corcho la cara, no estás representando a alguien que alegremente vendía empanadas y pastelitos, sino que era un esclavo que o era guatero o limpiaba las casas. Dicen, como decías vos, dicen que en estas tierras eran mejor tratados que en Brasil o en Estados Unidos. Sí, eso ¿no? es cierto. Pero no dejaban de ser esclavos. Y una de las consignas de la Revolución de Mayo, veremos si tenía que ver con el pedido de los negros, era la libertad de vientre. Sí. O sea, se logra la libertad de vientre aunque pretendían la esclavitud. Claro, exactamente. Que no quiere decir que los negros que eran esclavos dejaban de ser esclavos, sino que los negros que nacían, nacían en libertad. Claro. No es lo mismo. Un poco para seguir entendiendo la mirada histórica y la composición social y qué rol tenía cada quien, digamos. Como siempre vamos a alguien que la tenga más clara que nosotros, que estamos aprendiendo. Hoy charlamos con Mariana Peñaranda, que es estudiante de la carrera de Historia y miembro del equipo de Historia de Radio Sur. Tenemos un equipo de Historia, esto hay que decirlo. Muy bien. Que buenas noches, Mariana. Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarte, nosotros estamos viendo qué pasaba en la Revolución de Mayo, 25 de mayo y los sectores populares. ¿Cuál fue el rol de los sectores populares en la Revolución de Mayo? Bueno, es muy debatido eso. No hay una posición, digamos, que sea muy común a lo que es todos los historiadores o la normalidad de los historiadores en Argentina. Sí. Por lo general, lo más aceptado, ¿no?, es que tuvieron algunos sectores, particularmente los más ligados al sector criollo, digamos, tuvieron un rol muy importante. De hecho, la gran mayoría de los
integrantes de la primera junta son criollos, obviamente con cierto poder adquisitivo, pero que tenían un cierto arraigo en los sectores populares. Particularmente es el caso de Cornelio Saavedra, que era capitán de las milicias, y es algo muy interesante eso, las milicias que se organizaron en Buenos Aires para la Reconquista, o sea, después de el intento de invasión inglesa, los dos intentos que hubo, se generó una especie de ejército regular que hubo que mantener una vez que se rechazó el avance inglés, y eso significó para muchísima gente un cierto avance social, ¿no? O sea, uno podía entrar a la milicia, cobraba un sueldo, tenía un reconocimiento bastante bueno dentro de la sociedad, y lo más interesante de eso es que los jefes eran elegidos por voto popular. Entonces, Saavedra particularmente tenía bastante arraigo con milicias, por eso es que él termina ocupando el cargo de presidente, y es uno de los que presiona, de hecho, a Cisneros, primero para que llame al cabildo abierto, y después también para que la junta que se había conformado con Cisneros a la cabeza se desarme, digamos. Está bueno eso, porque después Saavedra, lo que nosotros veíamos más o menos, día por día y demás, Saavedra termina siendo como alguien más del tinte conservador, por decirlo de alguna forma, pero llega como alguien catapultado por lo popular, digamos, por el voto popular, por esto que decís vos. Está como, esa relación está buena, ¿no? Sí, o sea, en realidad es medio complicado ver quién es conservador, quién es liberal. El tema de la Revolución de Mayo justamente es que era un contexto bastante extraño, relacionado también con lo que estaba pasando en España. O sea, no sé si ustedes saben, Fernando VII en realidad asume por presión popular en España para que su padre renuncie para poder enfrentarse, digamos, al avance francés. Claro. Y las juntas un poco en España empiezan a surgir por eso, cuando a Fernando Napoleón lo obliga a abdicar, y a Carlos, a su padre, que era Carlos V o cuarto, no me acuerdo, también lo obliga a abdicar. Las juntas empiezan a surgir con esa lógica. Bueno, el rey ya no está, no hay un rey, el rey francés que están poniendo no lo reconocemos, la soberanía, digamos, de gobernarse vuelve hacia el pueblo. Y eso es un poco lo que se intentó replicar acá. Algunos como para tratar de mantenerse lo más ligados posible a la corona española, en un intento de que, bueno, si esto fracasa, si el intento de los franceses fracasa, que no digan que las colonias americanas no apoyaron al rey, y otros como por ejemplo Mariano Moreno, o Paso, Castelli, Belgrano, con una idea un poco más revolucionaria, digamos, si ya me animo a decir revolucionaria, de liberarnos finalmente de la colonia española, ¿no? Saavedra, para mí, a mi entender, entra, digamos, dentro del primer grupo. O sea, vamos a ver qué pasa, y si esto fracasa, bueno, que nadie diga que apoyamos a los franceses. Claro, salgamos lo mejor parados posible. Claro. Entre estos revolucionarios, ¿no?, que decimos que son los próceres, ¿no?, Saavedra, Moreno y demás, ¿cómo eran consideradas las demandas de los sectores populares? ¿Y cuáles eran las principales, digamos, no? La libertad de vientre termina saliendo, pero supongo que pedían no dejar de ser esclavos. Y bueno, eso es un debate que más que nada lo da Moreno, que era, digamos, el que tenía las ideas un poco más avanzadas en el sentido de las discusiones que se estaban dando ya en Europa. Lo sigue un poco el grupo que está por detrás de él, que son Castelli, Belgrano. Por eso justamente Moreno y su grupo se enfrentan al grupo de Saavedra. Saavedra intenta como mantener un poco las cosas tal cual están, y liberar un poco el tema del comercio, ¿no?, que era lo que más les afectaba a los criollos, que tenían muchas dificultades para comerciar, porque el comercio solamente lo podían hacer con la corona española. O sea, claro, nosotros mandábamos productos a España y España los vendía por el resto de Europa. Obviamente que había un mercado negro, contrabando, tipo Buenos Aires era la ciudad con mayor contrabando, digamos, de todo el virreinato, pero el mayor reclamo con el que se identificaban, digamos, los sectores criollos era justamente eso, la liberalización del comercio. Los sectores populares estaban un poco más contemplados, te digo, por esta ala un poco más reformista, más avanzada, que sí apoyaban reclamos de ciertos sectores populares. El tema es que los sectores populares, estilo esclavos y
indios no estaban muy organizados, no tenían una organización muy grande. Aparte pensemos que la población negra esclava en Buenos Aires era muy chiquita, o sea, traer un esclavo salía fortunas, eran muy pocos los que lo tenían, porque traerlo y mantenerlo salía un montón de plata. Sí. Sería casi como te diría un bien de lujo, es como tener, no sé, un robotito, comprarte un robotito ahora que te limpie toda la casa, más o menos. Claro. Pero sí había toda una idea de avanzar en una liberación, digamos, de las colonias. Bastante animada esta idea por Moreno, por Belgrano, por eso es que todo este grupo se va desmembrando, ¿no? Los van mandando a Belgrano a combatir en la frontera norte, a Castelli también, a Moreno lo mandan a una especie de viaje por Europa y mueren en circunstancias medio sospechosas. Y ahí vos nombraste a los indios, digo, porque nosotros tenemos, bueno, el sector popular, digamos, estaban los negros esclavos, los indios, ¿qué digo? ¿Se sabe, por ejemplo, en qué porcentaje había una población indígena en Buenos Aires y qué esperaba de la revolución o no? Y mira, números exactos no, porque los primeros censos se hicieron muchísimo después, pero sí había poblaciones implantadas, o sea, poblaciones del interior que trasladaron a Buenos Aires, primero para conseguir mano de obra barata y segundo para sacarlos, digamos, de su espacio histórico y debilitarlos de esa manera. Una de las poblaciones que trasladaron, por ejemplo, es la de los llamados diaguitas, que estaban en el norte, en la zona de Tucumán, Catamarca, que acá se lo llamó Quilmes, por eso, no sé si se da, pero por eso la zona de Quilmes se llama así, porque trasladaron a esa zona. Los trajeron caminando, ¿no? Sí, caminando, o sea, los indígenas resistieron un montón de años, les cortaron el agua, estuvieron como casi un siglo resistiendo, y cuando finalmente los doblegaron, lo que hicieron fue sacarlos de su lugar y trasladarlos a Buenos Aires. ¿Y acá qué hacían acá en Buenos Aires? Bueno, acá eran mano de obra barata, o sea, no eran esclavos, tenían derechos, digamos, eran libres y vendían su fuerza de trabajo. Lo que pasa es que la vendían a un precio bastante bajo, o sea, eran los que hacían las tareas que nadie quería hacer, cobraban muy poco, se les pagaba por lo general en especie, o sea, le daban comida, le daban ropa, y muchos se empleaban en las casas de los vecinos, como, digamos, no sé, para limpiar, las mujeres, para la cocina. ¿Se sabe etcétera, si eran más baratos que los esclavos, por ejemplo, para hacer esa tarea? Sí, porque vos pensás que un esclavo lo tenés que mantener, primero lo tenés que trasladar de África, que ya es un gasto bastante grande, y después lo tenés que mantener. Al indio le dan, no sé, algo de comida, por ahí un par de monedas, y con eso que se arregle. O sea que si eras extranjero la pasabas mejor. O sea, entre lo malo, si venías de afuera venías mejor. Yo te iba a hacer una pregunta que por ahí, o sea, es algo que estoy pensando en este momento. Si Saavedra, Belgrano, Castelli, Moreno, si se sabe si tenían esclavos trabajando o indios o qué tipo de relación, digo, porque estamos haciendo la revolución, pero al final a veces uno se cruza con, por ejemplo, una película y tienen gente que les sirve, ¿no es cierto? Todo, es por una cuestión también, ¿no?, cultural y de costumbre tener toda una casa donde se maneja de una manera, de una persona que cocina, digo, ¿no? Un nivel social que... Sí. ¿Hola? Sí. Ay, perdón, estoy con el celular y tengo muy poca señal. Está bien. No sé, te preguntaba eso, si sabemos o si se puede llegar a pensar si los revolucionarios que nombrábamos recién tenían contacto, tenían esclavos. Y mira, no hay datos, o sea, es muy difícil conseguir datos muy exactos de esa época. Probablemente sí, o sea, probablemente tuvieran esclavos, alguno que otro, pues te repito, era muy caro tener un esclavo, traerlo, y tenías que amortizar mucho tiempo el gasto de traerlo. Probablemente emplearon a indios. Lo que sí les puedo decir es que Belgrano tenía una visión bastante piola en ese sentido, o sea, él conforma, por ejemplo, el Ejército del Norte con muchísimos indios y los trata de hermanos, o sea, no hace diferencia entre los nacidos hijos de españoles con los indios. No sé muy bien el resto, calculo también que Moreno, por las ideas que tenía, y Castelli, porque son algunos de los impulsores del ideario que después genera lo que se va a cambiar en la asamblea del año 13, que es la que efectivamente demarca, digamos, la abolición de la esclavitud, la libertad de vientres. Calculo que ellos tendrían también una visión parecida, pero es muy probable que tuvieran esclavos, y es muy probable que también tuvieran indios trabajando
por ahí en unas condiciones un poco más humanitarias que el resto de los criollos o de los españoles, pero claro. Digamos, de una forma medio precaria también. La última, Mariana, yo leía hoy, ¿no? Además de esto de las peticiones de los sectores populares, digo, ¿qué pasó después, no? Con los sectores populares y después de la Revolución de Mayo. Entonces encuentro que el 5 de abril de 1811, un sector de saavedristas logró movilizar, ¿no?, a la plaza a los hombres de poncho y chiripá que vivían en los suburbios de Buenos Aires para echar a los morenistas, ¿no? Sí. Digo, ¿qué pasó después con los sectores populares después de la ¿cómo se llama?, de la Revolución de Mayo en sí misma, digo? Y bueno, mira, probablemente ese grupo haya sido gente milicianos, que digamos más bien seguían a Saavedra por una cuestión de que es su jefe y por ahí lo votaron y tiene mucha aceptación dentro de la milicia, capaz sin entender bien cuáles son las intrigas que había entre el grupo de Moreno y el grupo de Saavedra. Está bien, pero lo que a mí me queda es, digamos, se empiezan a movilizar, digamos, ¿no? Me parece. Sí, bueno, digamos, a ver, French y Beruti eran parte de las milicias y de hecho lo que hacen ellos es ejercer presión desde afuera, diciéndole básicamente a todo el cabildo, miren que estamos todos acá, estamos todos con las armas y si las cosas no salen como nosotros queremos, atacamos. Claro. O sea, era un poder, digamos, casi una fuerza de choque. No quiero decirlo tan ligeramente, pero más o menos, ¿no? O sea, obviamente, un ánimo de cambiar las cosas, pero y por lo que yo, digamos, tengo leído y que hemos investigado desde el grupo para esta semana, que estuvimos haciendo algunas columnas, unos micros para la radio, que lo escuchen exactamente mañana. Digamos, los sectores populares siempre estuvieron involucrados en las luchas de independencia, particularmente el sector indígena. Hay muchísimos casos de negros también que han participado de los ejércitos tanto de San Martín como de Belgrano. El tema es, bueno, primero que no hay mucha información porque lamentablemente no hay historiadores en Argentina que se dediquen a investigar ese tema. La historia argentina tiene una cierta tendencia a investigar más bien temas de la gran política, claro, y la economía y no tanto lo social. Sí hay algunas investigaciones, por ejemplo, hay un libro muy interesante de Gabriel Di Meglio que es sobre las clases populares en Argentina y abarca todo ese periodo. Por lo general, digamos, los sectores de indios y de negros han participado de las luchas de independencia y incluso se han plegado después a los distintos bandos en el momento de la guerra civil que hubo entre unitarios y federales. Por lo general, los indios, más o menos en esa época ya no se sumaban tanto, de hecho existían más al sur, digamos, la avanzada del ejército de Rosas particularmente, claro, y que fue, digamos, el primero que empezó a extender la frontera hacia a lo llamado desierto en el sur, pero muchos se plegaron al ejército de los federales, también, digamos, entendiendo que pasa el tiempo y se van mezclando cada vez más con los españoles, ya no son indios, digamos, indios puros, o sea, ya van teniendo otra relación. Se va complejizando la cosa, claro. Es medio complicado decir los indios, los negros, es medio complejo, particularmente en Argentina donde se mezclaron tanto. Bueno, Mariana, nos corre el reloj, podemos seguir hablando mucho porque la verdad que está buenísimo el tema, cuando uno se mete con lo que desconoce de la historia, es apasionante, así que cada vez que el equipo de historia de Radio Sur haga algo, o si podemos participar de alguna forma, estaremos en contacto. Buenísimo. Muchísimas gracias, chicos. Abrazo, Mariana, muchas gracias. Ahí pasaba Mariana Peñaranda del equipo estudiante de historia y miembro del equipo de historia de Radio Sur, que si quieren escuchar lo que va haciendo, por ejemplo, mañana, o sea, toda la semana hicieron columnas referente a los días a la Revolución de Mayo, que la pueden ir escuchando y van a seguir trabajando con las efemérides y demás. Así que si hay alguno interesado de historia que se quiere aprender, esperamos el mail y demás, ¿no? Digo, lo que quieran. Parte del cambio viene a partir del conocimiento de la historia. Científicos del Palo, Revolución de Mayo. Napoleón, Inglaterra,
tenemos muchísimas cosas más. Podemos hacer otro programa de una semana de programa. Sí, referente a la verdad que es algo apasionante la historia. Por ejemplo, usted ha traído el Toti con todo un audio que dura muchísimo, dura muchísimo para el tiempo que tenemos, no era largo. Cómo nos corre el reloj, dura bastante. Pero tenía que ver con el Cabildo. Era cómo se fue reformando a lo largo de la historia el Cabildo, hablaba un poco de eso, pero ya quedará para algún otro día. Sí, bueno, lo podemos colgar todo podemos ir colgándolo en nuestras redes sociales, en el Facebook, ir visitando, porque por ejemplo el blog, porque por ejemplo el Cabildo era mucho más grande, después se le hicieron las diagonales, se le sacó la torre, se le puso la torre. Tenía miedo que se caiga la torre, etcétera. Sí. No presentamos todavía las redes sociales donde nos encuentran. Repetimos rápidamente, es facebook.com/fuera de servicio todo junto, espacio Radio Sur. El Twitter es FDS88.3 y el blog es fuera de servicio sur.blogspot.com.ar. Eso es genial. Aparte del blog es genial. Bueno, gente, nos tenemos que despedir. Me parece que lo importante de hoy es ver cómo nos cuentan la historia, quiénes, digamos, cuál es el relato que vamos absorbiendo de niños, que cuando uno más absorbe ese relato, y quiénes la cuentan, porque evidentemente, como dice el viejo dicho, la historia la cuentan los que ganan, ¿no? La lección es, estemos un poquito más atentos cuando estudiamos la historia, que hay cosas cuando que por ahí nos toque cierran. Pienso en cuando nos toque tener hijos y que le tengamos que pintar la cara de negro con un corcho, no decirle que era lindo ser negro. No estemos tan contentos. Lo vamos a vestir bien encima, le tenemos que decir que no, que pobrecitos tenían que ponerse. Así que bueno, gente, nos tenemos que ir, lo dejamos con La Voz de la Calle y nos vemos el miércoles que viene con más Fuera de Servicio.